Hola, buen día. Muchísimas gracias como siempre por la gentileza de su grata y siempre valiosa compañía hoy en esta emisión número 131 de Política a la Mexicana correspondiente a este lunes 14 de agosto de 2017. Y vaya para estrategias que sigue muestreando el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares rumbo al 2018. Y no es que las esté apenas sacando, no, las tenía por ahí colocadas y ahorita van a ver cuáles son esas dos piezas claves para en cuanto a la cuestión del manejo electoral, no precisamente de su parte, porque pues para eso hay organismos electorales, pero sí para tener asesores de cabecera de cómo hacer, de cómo no hacer, para poder llevar agua al molino de la alianza PAN-PRD. Miren ustedes, como consecuencia del lamentable deceso del que fuera subsecretario de gobierno Pedro Manterola Sáenz, designó como relevo en su lugar a Antonio Soberana Shepard, que ya estaba en el organigrama estatal como director del Seguro del Magisterio. Hoy el secretario de gobierno Rogelio Franco Castán le tomó la protesta de ley para darle posesión como subsecretario de gobierno en relevo del extinto Pedro Manterola Sáenz. ¿Y quién es Antonio Soberana Shepard? Bueno, pues un tipo, una chucha cuerera en cuestiones electorales, viene trabajando en estas cuestiones desde que era el Instituto Federal Electoral, y decíamos, estaba por ahí agazapado, lo tenía escondidito el gobernador ahí en el Seguro del Magisterio, y hoy ya sacó la cabeza y llega a Palacio de Gobierno, ahí a la vera de la Secretaría General de Gobierno, donde se maneja la política interna estatal. Y además no hay que olvidar que Antonio Soberana Shepard es gente muy cercana a Francisco Monfort Guillén. ¿Recuerdan? Que fue de los cabecillas, vamos a llamarle así, de los coordinadores, más bien le llamaremos, de el proceso de entrega-recepción. ¿Y dónde está Francisco Monfort Guillén, que también ha sido y se le conoce por su trabajo realizado en los tribunales electorales, también desde los tiempos del Instituto Federal Electoral hasta hoy del Instituto Nacional Electoral, el INE? Pues Francisco Monfort Guillén es el jefe del programa de gobierno. Ahí está también, pero hoy se habla ya de Francisco Monfort Guillén. ¿Habían escuchado hablar de él? No, desde la etapa previa a la toma de posesión se mencionó mucho, tuvo mucho juego por esa labor de coordinador en las mesas, en las comisiones que se nombraron para la entrega-recepción, pero se perdió, desapareció. Dijo el gobernador: ahí te tengo, no salgas, que no te den, no te iluminen los reflectores, ahí te necesito, así calladito, te ves más bonito, y ya habrá el momento en que empieces a realizar el trabajo que a mí me interesa, el trabajo electoral, es decir, cómo las estrategias que bien conocen, e incluso también, de ser posible, lo que no es raro, pues maiciar a quienes están hoy al frente de los tribunales electorales, tanto estatal como federal, en Veracruz. Esa es la señal que vemos que envió el gobernador a trasladar de la dirección del Seguro del Magisterio a Antonio Soberana Shepard a la Subsecretaría de Gobierno, un cargo ya con otro perfil, decíamos, de manejo político
estrictamente, claro, otras funciones, pero sobre todo muy pegado a la Secretaría General de Gobierno de Rogelio Franco Castán, que es la encargada del manejo de la política interna veracruzana. Y por acá, bueno, pues por acá ya les habíamos comentado, y que ha sido noticia en los últimos días, de que Morena perdió la mayoría en el Cabildo de Coatzacoalcos porque le habrían quitado, habría perdido una regiduría, la sexta, y pues se dijo que no, que sí, que quién sabe. Finalmente el Tribunal Electoral Estatal dio el veredicto que solamente al OPLE de Coatzacoalcos le corresponde aplicar en tiempo y forma. En esta misma semana podría quedar ya despachado, pero hay otro pero. ¿Cuál? Pues que la equidad de género tiene que, como regla ya, según ya para esto incluso ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE, conocido también, que cuenta a partir del presidente y síndico. Presidente, si es hombre como aquí, síndico es mujer, regidor primero, hombre, y así sucesivamente, incluyendo a todos los partidos que lograron posiciones en el cabildo de 15 ediles de Coatzacoalcos. Y aquí es donde viene una situación que ya había ventilado el Liberal del Sur en una nota del siempre bien informado compañero Ignacio Carvajal. Nacho Carvajal, que publicó que Oliver Damas de los Santos, el regidor primero dentro de los 4 del PRI, perdía la posición por ese corrimiento apegado a la equidad de género, que perdía la posición Oliver, y allí en esa posición por la cuestión de género entraría Lenis Aparicio del PRI. Pero lo mismo sucedería con Juvenal Patiño, que del PAN-PRD, que también perdería la posición, y entraría ahí una mujer en este caso, Leticia Cuevas, Blanca Leticia Cuevas. Pero en el corrimiento, fíjense, primero, al perder una posición Morena, entra el independiente Juan Francisco Valles, y al salir Patiño, entra precisamente dentro de las propuestas del PAN-PRD, Liberato Romano, Liberato de Jacobis, entra ahí. O sea, quedarían fuera Oliver Damas de los Santos y Juvenal Patiño, Oliver del PRI y Juvenal del PAN-PRD. Pero hay algo más. Dentro de este corrimiento y por esa recomposición entraría como cuarto regidor del PRI Jonathan Gilman Chapoy, el hermano de Iván, que fue presidente también del grupo político Integra. Y es aquí donde vemos una circunstancia que mueve a la especulación. ¿Cuál? ¿Por qué? Bueno, si Morena se queda nada más con 5 regidores, la síndico y el alcalde, serían 7 posiciones contra 8 de las 4 regidurías del PRI, las 2 del PAN-PRD, la del PANAL y la del Independiente, que se sumarían 8 contra 7. Pero ¿qué va a pasar con el voto del regidor priista Jonathan
Gilman Chapoy? Si, como se sabe, se dice, se comenta, secreto a voces, que está integrado, válgase la redundancia, a Morena, y que están influyendo en la conformación del equipo, del grupo cercano a Víctor Manuel Carranza Rosaldo. ¿Qué va a pasar con ese voto de Jonathan Gilman Chapoy? Recuérdese que, siendo presidente de Integra, fue cuestionado en la elección para la Diputación Federal, y lo cuestionaron sobre qué. Esa información la había manejado el compañero Federico Lagunes Peña, sobre con cuántos votos contaba Integra para esos comicios. Dijo que con 10,000, que eran 10,000 votos que iban a dar al candidato del PRI, Leandro Rafael García Bringas. Pero a Leandro Rafael García Bringas le dio una pela Rocío Nale, y entonces, pues lógicamente, que se rumoró que los 10,000 votos, en el supuesto que los aporte Integra, pues se habían ido hacia Rocío Nale, que había alcanzado más o menos 42,000 sufragios por 28,000 de García Bringas. Entonces, ahorita es la incógnita que surge aquí. ¿Qué pasa con el voto que va a pasar? Pero de antemano, ¿qué pasa ya con el voto de Jonathan Gilman Chapoy del PRI? He ahí una incógnita muy interesante que se mueve. Pues ahorita falta solamente que en esta misma semana nos asegura el amigo muy enterado de estos menesteres electorales, Federico Carrera Martínez, nos dice que no pasa de esta semana en que se vaya a definir la situación de este entuerto, y a ver quién es el desentuertador que logra desentuertarlo, porque según esto no se trata de un capricho, de una jalada, como dicen los chavos, de alguien en particular, sino que esto vendría por orden expresa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE, que es el papá de todos los pollitos habidos y por haber en materia incluso por el mismo Instituto Nacional Electoral. Hay otras instancias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también, pero en este momento es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que está girando estas disposiciones para que se acate y se aplique el sistema de equidad de género, y de ahí decíamos los corrimientos, los desechos y los movimientos que se están observando y que trascienden los que les estamos platicando. Pero falta saber si en realidad quedan firmes, quedan puestos, quedan en pie, o como ya Morena ya lo advirtió, adelantó que va a impugnar ante el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, va a impugnar estas variantes que se están aplicando, porque por lo menos en Coatzacoalcos, y visto así en primera instancia, como le dijimos, pierde la mayoría, que de entrar este nuevo formato, pues podría rescatar ese voto a través de Jonathan Gilman Chapoy. ¿O usted qué cree? ¿Que Jonathan Gilman se va a mantener dentro del grupo de los 4 del PRI, o que va a irse por abajo del agua, y podría decir entonces que por el alto interés de Coatzacoalcos votaría a favor de los acuerdos que proponga Morena? Pero usted le creería, pues yo tampoco. Bueno, pues así están las cosas. ¿Y por qué será que allá por Jalapa, según nos comenta nuestro compañero Jorge Velasco,
se recomienda no perder de vista al ex diputado federal, al ex senador brujo de allá de Catemaco, Elías Miguel Moreno Brizuela, al que últimamente le han fallado todos los amuletos de los hechiceros catemaqueños y no ha logrado nada. Vaya, ya ven que quiso participar en la contienda para gobernador y no alcanzó ni siquiera el número de firmas que tenía que presentar. Alegó que le hicieron chanchullo, que le hicieron trampa, que le desconocieron muchas firmas, en fin, pero se quedó, como dicen, que dejan a las novias de rancho vestido y alborotado. Hace tiempo que no liga nada. Tuvo una carrera meteórica, ganó una diputación federal en las urnas allí en el distrito de los Tuxtlas. Después, y por obra y gracia de la entonces presidenta del PRD nacional, Amalia García Medina, que dicen que era su cardiólogo de cabecera, es su profesión, especialista cardiólogo, Elías Miguel Moreno Brizuela, y le obsequió una senaduría plurinominal. Después estuvo muy cerca de Ebrard, de Marcelo Ebrard, en el gobierno del Distrito Federal entonces, como secretario de Protección Civil, donde hizo un excelente papel, y formaron un grupo para trabajar en pro de la campaña de Marcelo Ebrard Casaubon para el 2012, cuando a Marcelo de un plumazo lo puso quieto López Obrador, que todavía mandaba en el PRI, y dijo: aguántate, tú vas para la próxima porque yo voy por la segunda. Y así fue, y Marcelo después se le cayó la línea 12 del metro, que era su obra cumbre, y vive pues de sus rentas allá en París, parece, lo tenemos entendido, pero decíamos, y dejó en el desamparo a gente como Elías Miguel Moreno Brizuela y a otro de allá, otro médico de allá de la región de los Tuxtlas, Agustín Mantilla Trole, que se olvidó de ellos y ahora está colaborando con Miguel Ángel Yunes Linares. Pero ellos anduvieron trabajando mucho tiempo para la causa de Marcelo Ebrard Casaubon. Es más, a Miguel Elías Moreno Brizuela lo aceptó en el cambio de gobierno de Ebrard a Miguel Ángel Mancera, lo aceptó Mancera y le dio una posición de secretario general del gobierno. Pero pues como ya tenía su proyecto que no era el de Mancera, le cortaron la cabeza. Y hoy en Jalapa se comenta que no hay que perderlo de vista, porque estaría en los planes del purificador, del santificador Andrés Manuel López Obrador, tanto a nivel nacional o estatal, y que podría ser él, no Cuitláhuac García, el candidato a gobernador de Veracruz, sino Elías Miguel Moreno Brizuela, aunque ya también por ahí, ya desde hace tiempo, se vino promoviendo, se vino empujando, se vino arrimando al fogón morenista. Lo arrimaron más bien, no él, claro, de común acuerdo con quienes le hicieron ahí una campañita mediática, porque decían que Dante Alfonso Delgado Ranauro sería posiblemente el candidato de Morena en alianza con el Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Veracruz. Así andan las cosas por allá, por Jalapa, según nos comenta el compañero Jorge Velasco, pero en el particular y especial caso de Elías Miguel Moreno Brizuela, no se les olvide que recomiendan no perderlo de vista, y cuando el río suena, pues resumos lleva, y a ver qué hay de cierto sobre esto, porque creemos que de parte de López Obrador insistir en ir nuevamente con Cuitláhuac García, pues es un error garrafal, es un perdedor
que ya, bueno, a lo mejor quiere ensayar también como él ha venido ensayando. Él ya va por la tercera. Cuitláhuac sería pues ya la segunda, y quizá en el 2024 pues podría ir por la tercera, si es que la cuerda le alcanza. Pero nos referimos en particular al caso Miguel Elías Moreno Brizuela, pero también a Dante no lo, pues ya aquí habría dicho en una entrevista en La Noticia en el Café, cuando la campaña del 4 de junio, que no iba él en ninguna alianza con López Obrador, que iría solo, que esto, que el otro, y en fin, incluso para la grande del 18, pero pues una cosa, cuando un político de esta política nuestra, política la mexicana, dice que no, es que sí, o viceversa. Y hoy, allá en Jalapa, en el majestuoso estadio jalapeño Heriberto Jara Corona, el gobernador encabezó un multitudinario evento con maestros con motivo de el 55 aniversario del Sindicato de Trabajadores al Servicio, el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación, el SETSE, de la eternamente e inmaculada Cela Servín Murrieta, que mucho sabe como consejera del IPE de todos los malos manejos que han sucedido ahí, pero es el caso que hoy el gobernador estuvo ahí encabezando ese festejo con estadio lleno, y el magisterio de diferentes sindicatos, porque el SETSE solo no llena el estadio jalapeño, fueron de diferentes sindicatos, incluso de la Universidad Veracruzana. Ahí estuvo el cacique de la FESAPAU, Enrique el Papo Levet Gorospe, entre otros líderes, pero el mensaje fue directo, mensaje cifrado. Ya saben para quién, para Juan Nicolás Callejas Arroyo. Primera vez en que un evento del gobernador en turno con los maestros no es organizado por la sección 32 de Juan Nicolás Callejas Arroyo. ¿Qué significa esto? Bueno, te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro, si quieres. Pero primera vez que un gobernador no depende ni se coaliga con la sección 32 de Juan Nicolás Callejas Arroyo, que por cierto, su salud dicen que está muy quebrantada, y hoy el que maneja esa sección, el secretario general, no es el secretario general su hijo, Juanito Nicolás Callejas Roldán, pero sí es el que es el poder tras el trono, mientras el padre puede seguirlo aconsejando o tirándole línea de qué hacer o qué no hacer. Pero lo de hoy no es tanto que, pues sí, 55 años, no es fácil de ese sindicato de la cacique de SETSE a Cela Servín Murrieta, sino el mensaje que trae implícito, que trae consigo, que por primera vez no es Juan Nicolás Callejas Arroyo el que aparece a la derecha del señor para conmemorar algún evento. Y ahí dijo el gobernador que el 30 de agosto a los maestros en general de todo Veracruz les anunció que el 30 de agosto se va a pagar la pensión única nacional. Es algún pago que les hacen precisamente al Magisterio Nacional, y que este 30 de agosto se va a pagar la primera parte, el 50%. Pero decíamos, de este mensaje hay que estar muy pendientes por lo que sigue, por lo que vendrá. Claro, la sección 32 es un sindicato de maestros federales, depende directamente del gobierno federal, pero su presencia en Veracruz no era precisamente de corte federal. Recuerden que Juan Nicolás Callejas Arroyo era el que ponía y quitaba
a los secretarios de Educación de Veracruz, y de ahí para abajo todos, sin excepción, todos tenían que estar palomeados por Juan Nicolás Callejas Arroyo, y por eso la educación andaba como andaba, igual que en otras entidades, porque era la misma práctica corrupta. Y hoy con la reforma educativa se cayeron todas esas situaciones, decíamos, como la venta de plazas, el heredarle las plazas a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, al que fuera, pero sin perfil, nada más porque eran recomendados del papá, del abuelo, de lo que fuera, le daban la plaza, aunque no tuviese siquiera, ya no la vocación, por lo menos el perfil. Y todo eso se terminó, y cualquier problema, el ausentismo que era común, bueno, pues un telefonazo al líder en Jalapa, y el líder un telefonazo al funcionario correspondiente de la SEP para que no procediera ningún descuento, ninguna acta administrativa, absolutamente nada. Eso afortunadamente se ha acabado con la reforma educativa y con un gobernador que no es del PRI, porque precisamente la fuerza, el poder omnipotente que llegó a alcanzar Juan Nicolás Callejas Arroyo fue porque hablaba el mismo idioma de corrupción que los gobernadores emanados del Partido Revolucionario Institucional. Hoy en la SEP está un hombre de todas las confianzas de Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador. Enrique Pérez Rodríguez, mano dura también, igual que el mandatario, y están corrigiendo, pues no es tarea fácil. Dicen que no, las cosas no están saliendo con la fluidez necesaria, porque pues hubo que cortar algunos tentáculos de ese pulpo, de ese monstruo de 1000 cabezas que tenía ahí enquistado Juan Nicolás Callejas Arroyo, y ahí va, poco a poco, pero sobre todo quitando ya el control de un cacique magisterial que mucho daño hizo a la educación veracruzana en el nivel básico particularmente, y en cuanto al de media superior. Bueno, pues por hoy es todo aquí en la emisión número 131 de Política a la Mexicana. Dios mediante, por aquí estaremos mañana. Ahora que si hay algo antes, no duden que regresaremos para tenerlos informados, como siempre, con este periodismo certero que nos esforzamos por hacer. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.